Sí, sí, sí. Recording in progress. Bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces se cortó justo cuando me di cuenta, así que... ¿No estoy compartiendo la pantalla? Se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Se ve la pantalla. Sí, sí se ve. ¿Está viendo? Bueno. Entonces, bueno, estamos diciendo, bueno, voy a tomar voy a hacer los cálculos estáticos. Fíjense que cuando yo estoy calculando ahora con estos descomposiciones modales de la fuerza Sn, en el caso del sismo la fuerza S es mu, yo lo que hago es un cálculo estático, me olvido del tiempo. Integro la fuerza estática, y en este caso la fuerza estática para cada modo integro. Y tengo esto que estaba acá, y lo estaba haciendo para el esfuerzo de corte, para mostrar lo siguiente. Acá, cuando integro esto, me queda el ln al cuadrado sobre mn, que ustedes lo conocen, ese es el que tengo que poner para el esfuerzo de corte. Y ahí me queda como el valor estático. Y fíjense que el factor de contribución modal era ese valor estático. Si quieren, pongo la definición primero de vuelta. Entonces, fíjense que si yo hago esto, bueno, el R estático es lo que tenía ahí. Para cada modo. Ln cuadrado sobre mn. Y el otro es mu por L. El R estático total. Así que, y eso, la suma tiene que ser igual a 1. Es decir, de ahí viene la regla de que la sumatoria de n igual 1 hasta j de los Rn, fíjense que yo ahora lo estoy extendiendo. Ahora lo estoy poniendo, le hice el ejemplo para el esfuerzo de corte, pero el Rn raya podría ser cualquier cosa. Podría ser un momento flector, un desplazamiento, una aceleración. Entonces, ese es el que yo tengo que tener mayor que 0,95 para aproximarme al 1, de cualquier magnitud que yo sé que tenga. Tengo que tomar J nodos, J modos, hasta que ocurra que esa sumatoria de los Rn con la rayita arriba sea mayor que 0,95. En el caso del esfuerzo de corte es el que conocimos, ¿no? 1 sobre mu por L por la sumatoria de n igual 1 hasta j de ln al cuadrado sobre mn tiene que ser mayor que 0,95. Pero esto vale para el corte. El ln cuadrado sobre mn. Si tuviera otra cosa, si tuvieras otros Rn, tendría que buscar el 0,95 de esos otros Rn. ¿Entiende? Este es para el corte, pero podría ser para una aceleración, podría ser para un desplazamiento, y la cantidad de modo va a ser distinta. Bueno, cuando usamos esta sola, si usamos esta sola ecuación para todo, tengo los siguientes problemas. Si yo usara, digo, bueno, voy a usar siempre esta, ¿qué problemas tengo? ¿Qué cosas ignora esta ecuación si la quiero usar para todo? Primero, ignora la parte temporal. No le importa si es un impacto, si es una carga armónica, si es un sismo, todo igual. Ignora si la respuesta que estoy considerando es distinta del esfuerzo de corte en la base. Ese
0,95 calculado de esa manera, con el n cuadrado sobre mn, es para el esfuerzo de corte en la base, no para cualquier cosa. Y también ignora si no tengo el caso del signo, es decir, ignora cuando S de X es distinto de mu, es decir, cuando no es un signo. Entonces, vamos a ver ejemplos con otras magnitudes. Vamos a ver ejemplos con otras magnitudes. Cuando yo estoy interesado en otras respuestas R. Voy a poner acá el tipo de respuesta en que estoy interesado y voy a poner al lado la respuesta estática modal. Rn estático. Entonces, supongamos distintas respuestas. Supongamos que yo quiero el esfuerzo de corte en una coordenada X. Supongamos que quiero el momento flector. Supongamos que quiero el desplazamiento. Supongamos que quiero la distorsión de entrepisos. Supongamos que quiero el esfuerzo de corte en la base. Supongamos que quiero el momento flector en la base. Supongamos que quiero el desplazamiento en la altura del edificio. Entonces, estas son distintas respuestas. La pregunta es, ¿cuántos modos necesito para cada respuesta? Eso sería lo que yo quiero analizar. Para eso, entonces voy a calcular la respuesta estática modal. Fíjense que la respuesta estática es esta, ¿no? Yo puedo calcular el esfuerzo de corte integrando S de X. Puedo calcular el momento flector en cualquier coordenada X, haciendo el producto del S de X por la distancia a cierta coordenada Z. Puedo calcular la fuerza la fuerza estática equivalente, vimos que era la derivada del esfuerzo de corte, entonces es K por W segunda. Entonces la fuerza estática equivalente la puedo calcular como K por W segunda, en el caso de una viga de corte. Y lo mismo, bueno, si yo quiero calcular el esfuerzo de corte en la base, un flector en la base, es la extensión hasta cero de esas ecuaciones que vimos antes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribir esto mismo, pero para cada modo. El esfuerzo modal estático, esfuerzo de corte modal estático, es la integral entre X y L del Sn de una coordenada Z diferencial de Z. El momento modal estático en una coordenada X es la integral del producto de Z menos X por Sn de Z diferencial de Z. El desplazamiento, voy a correr un poquito acá, el desplazamiento modal estático en cualquier coordenada X es igual al desplazamiento modal dividido omega n al cuadrado de n de t. Es decir, la respuesta estática, donde yo me olvidé aceleraciones, el d segunda y el d prima, los saco y me queda el desplazamiento estático, así que me queda eso que está ahí. Bueno, esa es la descomposición modal de desplazamiento estático. Así que esto lo puedo escribir así. Ln sobre mn por dn de t por phi n de x, eso que escribí es el desplazamiento de la parte superior. Y ahora lo divido por lo que tengo abajo. Que es omega n al cuadrado por dn de t. Finalmente, entonces, ese desplazamiento estático lo puedo calcular como Ln sobre Mn por 1 sobre omega n al cuadrado por phi n de x, para que hable con la x. Fíjense que como era de esperar, es estático, así que no puede depender de la respuesta dinámica.
Por eso la respuesta dinámica desaparece. Bueno, y lo mismo si yo quiero calcular el desplazamiento, las distorsiones estáticas modales. Es la derivada primera de los desplazamientos. Entonces es ln sobre mn, 1 sobre omega n al cuadrado por phi' n de x. Bueno, y después el esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte en la base, el momento en la base y desplazamiento arriba de todo es simplemente reemplazar el x. Así que tendré que el esfuerzo modal, esfuerzo de corte modal en la base, estático, es la integral entre 0 y L del Sn de x diferencial de x. El momento estático en la base modal será la integral entre 0 y L de x por Sn de x diferencial de x. Y el desplazamiento en el extremo superior, WL, va a ser igual desplazamiento en el extremo superior estático modal es igual a Ln sobre Mn por phi n en el extremo superior dividido omega n al cuadrado. Bueno, así que ahora voy a calcular los máximos modales. Hasta ahí, magnitudes estáticas. Fíjense que todo lo que calculé ahí, en esa primera parte que está ahí, es todo estático. No hay tiempo ahí. Todas fuerzas estáticas y cálculos estáticos. Máximos modales. En los máximos interviene el tiempo. Interviene la variación en el tiempo de la acción. Entonces, cualquier magnitud Rx de t, yo la escribo como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito del Rn de x y de t. Y esto lo voy a escribir sumando la contribución estática, que depende de x, más la parte que depende del tiempo, omega n cuadrado por dn de t. Todo esto viene de lo que habíamos escrito hace un tiempito, ¿no es cierto? Y ese dn de t es la solución, y acá aparece el tiempo y la historia, es la solución de esta ecuación diferencial. F de t va acá. Y el SDN es el máximo en toda la historia de la respuesta de n de t. Entonces, el máximo Rn0 para cualquier coordenada x es el máximo del valor absoluto de Rn de x y de t en toda la historia de la respuesta, que va a ser igual a Rn estático, función de x. Estoy haciendo lo que corresponde a cada uno de los modos que están sumando acá, ¿no? Es Rn estático por omega n al cuadrado, y acá me quedo con el máximo de ese valor en la historia del dn de t. Así que esto es igual, modal espectral, Rn estático de x, una variación estática, una respuesta estática como acabamos de calcular, y acá viene el tiempo, omega n cuadrado por el desplazamiento espectral, omega n c. Entonces, si yo tengo una acción externa, como la que está ahí, que va a tener un valor máximo que voy a llamar P0, que es el máximo en el tiempo del valor absoluto de P de t. Y vimos que el máximo desplazamiento estático era igual a P0 sobre K, es decir, P0 sobre la masa por la frecuencia natural al cuadrado, es igual a lo que llamo F0 dividido la frecuencia natural al cuadrado. Y
lo que habíamos llamado factor de respuesta dinámico. Factor de respuesta dinámico R de n es igual al S de n dividido el máximo que hubiera tenido si hubiera aplicado la carga en forma estática. Es decir, el S de n dividido F0 sobre la frecuencia natural al cuadrado. Es decir, frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento espectral dividido F0. Bueno, así que ese desplazamiento espectral modal es el máximo en la historia de la respuesta del UDT que corresponde a esa frecuencia y factor de amortiguamiento. Finalmente, entonces, el desplazamiento modal, la magnitud modal que sea máxima en X va a ser lo que calculé estáticamente en X por la parte estática, es decir, omega n al cuadrado por S de n, de omega n seda n, que esto es la amplificación dinámica, es decir, la parte estática es la primera, y a esto le agrego la amplificación dinámica, R de n por F0. Y acá logré la descomposición que buscaba al principio. Cuando empecé con esto, dije que buscaba escribir la máxima respuesta modal multiplicando la distribución espacial al factor dinámico y a un factor de escala de F0. Y esto es lo que acabo de encontrar entonces. Es RNT de X, que es lo que vimos recién, la distribución espacial. Por el R de n, que va a depender de omega n y de seda n, de los factores dinámicos. Es decir, esto que está acá, es el factor de respuesta dinámica. Es decir, esto depende de la distribución temporal de la acción. Y finalmente el factor de escala F0 que tenemos ahí. Así que con esto logramos descomponer para cada magnitud la parte espacial de la parte temporal. Así que ahora vamos a calcular, a estimar la estimación del error. Vamos a buscar una cota superior al error. Al error cuando uso menos modos, ¿no? Para resolver esto. Entonces voy a poner el error absoluto acá primero. Epsilon J es la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de lo que obtengo cuando sumo los máximos de n modos menos lo que obtengo si sumo solo j modos. Esto es lo que yo quiero hacer. Quiero saber cuántos modos tengo que usar, ¿no? Con j modos. Así calculo el error absoluto. Y si quiero calcular el error relativo, será 1 menos la sumatoria de n igual 1 hasta j de Rn0 de x, es decir, el error relativo es el error absoluto dividido el error total, ¿no? El valor total es sumatoria de 1 igual, de n igual 1 hasta infinito, de la respuesta total,
que es Rn0 de x. Y esto lo puedo escribir así. 1 menos la sumatoria de n igual 1 hasta j de Rn estático de x, la parte espacial, por la parte dinámica, dividido lo mismo, pero si considero los infinitos modos. Bueno, en el caso particular de la acción sísmica, incluso si yo me quedo con el esfuerzo de corte en la base como referencia, recordando que la parte estática sería ln² sobre mn, esto es lo que llamamos el Rn estático en el caso del esfuerzo de corte en la base, el error relativo sería 1 menos la sumatoria de considerar j modos, n igual 1 hasta j, de Rn estático, ¿no? En este caso, ln² sobre mn, por la parte dinámica, R de n, omega n, c da n, dividido la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de ln² sobre mn por el R de n de omega n c da n. Y en este caso del sismo, ¿cuál sería el factor dinámico que tengo ahí? Tendría que tomar el espectro de respuesta, que tendría el periodo acá, y acá tendría el factor dinámico, que sería igual al desplazamiento dividido el desplazamiento estático máximo, desplazamiento espectral dividido el desplazamiento estático máximo, que era esto que estaba acá, y si yo multiplico por la frecuencia natural al cuadrado, acá tendré el SD por la frecuencia natural al cuadrado arriba. Y en el denominador, el desplazamiento estático por la frecuencia natural al cuadrado me daría la aceleración del suelo, sistema rígido, y esto sería la pseudoaceleración que tengo arriba, dividido la máxima aceleración del suelo. Y eso es el diagrama conocido del sismo. Entonces, ¿ustedes qué tendrían en caso del sismo? El RD tendría un valor acá para T sub 1, otro valor por acá para T sub 2, otro valor por acá para T sub 3. Es decir, ¿qué estaría cambiando respecto de lo que nosotros hacíamos hasta ahora? Hasta ahora nosotros tomábamos esto solo, el n² sobre mn. Y ahora le incorporamos el efecto que tiene el valor temporal. Cuando yo hago esa suma, para T sub 1 tendré que poner este valor, para T sub 2 este, para T sub 3 ese. Quiere decir que la influencia de los modos cambia un poco, debido a la influencia temporal en la respuesta. Bueno, así que acá, con esto terminamos la parte teórica. Lo que vimos hoy es que cuando yo quiero determinar la cantidad de modos, no es simplemente ln² sobre mn, sino que tengo que tener en cuenta el efecto temporal, y tengo que tener en cuenta, si estoy calculando el esfuerzo de corte en la base, distorsión de entre pisos o una aceleración. Todos estos va a dar distinta cantidad de modos que necesito. Y también es distinto si es un sismo o si es una acción concentrada. Entonces ustedes van a ver en el trabajo, ahora lo van a ver con Ale, ¿cuántos modos tengo que considerar
Si lo que tengo es un pulso, como sería el impacto del avión, que tiene este factor de respuesta, o un sismo, y la variación espacial también, ¿no? La variación espacial en el caso de un sismo que sea o en el caso de un golpe en un sector del edificio que sería un pulsito como ese, en el espacio. Entonces, después ustedes van a analizar esto y van a ver cuántos modos necesito para el efecto temporal, cuántos por el efecto espacial, y van a sacar sus conclusiones. Por ejemplo, la respuesta bajo análisis tiene una influencia fundamental en la cantidad de modos. Cuando ustedes busquen desplazamientos, van a ver que necesitan 13 modos para calcular correctamente el desplazamiento. El impacto del avión necesitan 13. Fíjense que muchos más ya que si fuera un sismo. 13 modos si lo que quieren son desplazamientos. Pero si quieren aproximar correctamente el corte, necesitan 44 modos. Sí. Más arriba de la fórmula de 1 menos la sumatoria. Yo ahí, o sea, el mejor caso sería el 0. No 0. Sí. Ahora, yo podría empezar, o sea, puede ser una opción, ¿no? Practicar los cotas en función del error. Si podría, hay algún porcentaje, algún porcentaje a partir de 0. Al porcentaje ya puede ser que hace. Entonces vos pones J y el error. Mirá, eso está hecho acá. Eso que me está diciendo es, bueno, yo grafico cómo va variando el error a medida que voy sumando modos. Y entonces ahí van apareciendo. Pero depende del caso, ¿no es cierto? Acá en el caso del sismo, con 2 modos está bien, pero en el caso del impacto de avión necesito 13 modos para tener la misma aproximación, porque depende también de la distribución espacial y de la distribución temporal. Entonces la conclusión final es que depende mucho de lo que quiera. Corte, desplazamiento. Y no, por eso esto está hecho para que ustedes se den cuenta que no es una fórmula simple, que depende del caso. Es decir, lo que tendrían que hacer es agarrar el RN raya, y el RN raya tendría que llegar al 0,95. Y ese RN raya depende de varias cosas, y en cada caso será distinto. Fíjense que la influencia del efecto espacial depende también de la respuesta. Cuando paso de carga uniforme a carga parcial en el espacio, los desplazamientos pasan de 2 a 13. De carga uniforme a carga espacial, a carga concentrada en el espacio, paso de 2 a 13 para que vaya desplazamiento. Pero paso de 42 a 44, casi no se nota, para calcular corte. Necesito muchos más modos, pero la diferencia entre la distribución espacial y la distribución carga uniforme y una carga en un pedacito de la estructura es pequeña. Quiere decir que no puedo sacar fácilmente una ley general. Que tengo que ver de qué se trata, qué es lo que quiero calcular, cómo influye el tiempo y cómo influye el espacio. Sacar una conclusión simple no se puede. Esa es la mala noticia. Pero bueno, la clase de hoy era dedicada a eso. Hay que ver caso por caso, pero era tratar de penetrar profundamente en cómo aparecen estas cuestiones. Porque si ustedes te están calculando un edificio del sismo, tienen esfuerzo de corte, yo les puedo decir, mire, con 3 modos plano, con 3 modos de alcance. Ahora, cuando empiezo a hacer espacial, ya necesito más modos, y empiezo a tener cada vez más complicaciones según lo que yo le pida. Si le pido desplazamiento plano con un modo desalcanza, por ejemplo. Sí. Espacial vas a necesitar, por la combinación vas a necesitar 3. Las 2 direcciones, pero plano con un modo te alcanza, desplazamiento. Lo mismo si querés corte, 3 modos. Y así cada caso es distinto. Viento, con un modo te alcanza. Plano. Espacial, 3 modos para el viento. Bueno, lo dejo con Ale. ¿Cómo salgo ahora? Para evitar